Hola, muy buenas tardes desde España. Un gran saludo a todas las personas que están conectadas ahora en directo cuando son las 4 de la tarde desde España. Un gran saludo pues a todas estas personas que están también acompañándonos desde diversos países de Latinoamérica, que están ya saludando desde el chat. Muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras desde Colombia, Chile, México. Es un placer teneros aquí en un nuevo webinar de Zetaima. Hoy vamos a hablar pues de otro tema bastante interesante. Vamos a hablar de los riesgos laborales en trabajos portuarios, un ámbito a veces un poco desconocido y, como digo, muy interesante por la tipología de trabajos que se hacen, por su ámbito internacional y muchas más historias en las que vamos a profundizar gracias a que esta tarde tenemos como invitado a Jorge Martín. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Susana, y buenas tardes a todos los oyentes. Un placer estar aquí con el equipo, tanto de España como de mi querida Latinoamérica. Y nada, espero que pasemos todos juntos un buen rato de compartir experiencias. Pues sí, muchas gracias, Jorge. Sí, sí, avanza, avanza, no hay problema. Jorge, como decía, es un gran profesional de la seguridad en el sector portuario. Tiene más de 30 años de experiencia en el sector logístico, marítimo, portuario. Tiene una amplia experiencia como director. Actualmente es director de protección en Medlog del grupo MSC, pero bueno, tiene un amplio bagaje en la parte de dirección y de seguridad en empresas como el grupo AP Moller, Noatun, Ports, etcétera, ¿no? Y sobre todo este bagaje, ¿no? Esta grandísima visión internacional, pues tanto, ¿no? A nivel operativo, la gestión operativa en planta, como la gestión corporativa, ¿no? En todo tipo de ámbitos y de las operaciones de compra, ingeniería, etcétera. Además de este trabajo, que como no requiere una gran dedicación, Jorge también es un notable speaker y conferenciante a nivel internacional, y tenemos la suerte de que nos acompaña esta tarde aquí en este webinar en directo. A continuación os voy a explicar cómo va a funcionar el webinar, la metodología. Si avanzas la siguiente diapositiva. El webinar tiene 1 hora de duración, ya tenemos 3 minutos consumidos, pero bueno, tenemos 1 hora de duración, más o menos flexibles, por supuesto. Tras una brevísima presentación, que termino en unos minutillos, voy a dar paso a Jorge, Jorge Martín, durante su exposición. eh, Vosotros podéis hacernos llegar las consultas, comentarios que consideréis. Para ello tenéis a vuestra disposición un chat en la parte derecha de la pantalla que ya estáis utilizando, bueno, ya os estáis presentando muchas personas y seguís entrando a este webinar en directo. También, ¿no? Cualquier pregunta que queráis realizar, tenéis a vuestra disposición, que nos queréis hacer al grupo Zetaima, podéis hacer clic en este botón verde que hay en la parte inferior de la pantalla y nos pondremos en contacto con vosotros. Yo simplemente voy a daros unas pautas de qué hacemos en Zetaima, quién es el grupo Zetaima. Zetaima es una consultoría tecnológica que tiene más de 20 años de experiencia en el sector de experiencia y con una presencia global, presente en más de 16 países y creciendo en los últimos años a una velocidad notable, con más de 1.200 clientes en diversos sectores, empresas de todo tipo, tamaño y localización. Ofrecemos soluciones informáticas y servicios asociados para ayudar a las empresas a mejorar su gestión de proveedores, seguridad, salud y sostenibilidad. Todo ello con unas grandes cifras que nos avalan
de gestión documental, más de 2 millones y medio de documentos, más de 140.000 empresas proveedoras que comparten información gracias a nuestras soluciones, y todo ello pues gracias a un gran equipo humano de unos 160 colaboradores, como digo, presentes trabajando desde España, Portugal, Chile, México y Colombia. Y todo ello lo hacemos, Jorge, si avanzas, lo hacemos pues gracias a nuestro servicio apoyado en las mejores soluciones tecnológicas para los equipos Health, Safety and Environment. Tenemos ZTime Archive, que es nuestra solución de referencia, que somos referentes, nuestros 20 años de referentes en el mercado en español, en la gestión de la seguridad y salud de las empresas contratistas, gestión de proveedores. Zetaima Legal, que es el software que ayuda a monitorizar todos los requisitos legales en las áreas de conocimiento, seguridad industrial, safety, prevención de riesgos laborales y medio ambiente. Y Twin, que es nuestra última solución más innovadora del mercado, una solución que está creciendo con fuerza en Latinoamérica, una apuesta por un software integral que facilita y optimiza la gestión y control de proveedores. Y no quiero dejar de lado, ¿no? En fin, otra parte muy importante de nuestras soluciones, que es el conocimiento, y el conocimiento a través de nuestra plataforma Zetaima Academy, la plataforma online por la cual pues, bueno, ofrecemos contenidos propios actualizados, realizados por nuestro propio equipo de consultores y consultoras expertos en nuestras diversas áreas de conocimiento. Y todo ello, y ya termino, pues con objeto de dar respuesta, ¿no?, a los retos y a las necesidades de los clientes. Al final son las necesidades globales para, entre todos y todas, pues apoyarnos, ¿no?, en este crecimiento sostenible y garantizando la seguridad, salud de los procesos de sus trabajadores y empresas colaboradoras, grandes marcas de todo tipo de sectores y experiencia internacional, pues nos avalan y nos siguen acompañando, y con ellos seguimos creciendo. Pues hasta aquí era esta pequeña introducción. Mientras seguís entrando, tenemos una gran audiencia. Muchísimas gracias a todas las personas asistentes. Doy paso a Jorge. Yo sigo con la moderación en el chat. Y Jorge, un placer una vez más. Estamos deseando escucharte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana, y gracias de nuevo, reiterar a todos los oyentes, las gracias por su asistencia. Y bueno, pues vamos a tratar en 45 minutos netos prácticamente de compartir un poco, pues más que nada, experiencias, enfoques, reflexiones de lo que supone este sector, que como tú bien dices es muy específico. Quizá de los webinars que se han hecho antes han venido siendo un poquito más generalistas y este es más específico, y quizá alguno de nuestros oyentes se asome un poquito aquí desde el punto de vista, digamos, de la prevención, de la seguridad, intentando responder, ¿no?, a qué me puedo encontrar, ¿no?, en este sector, ¿no? Entonces, por darle un poquito de estructura a la presentación, he decidido dividirlo en 4 o 5 grandes bloques. Primero, hablaros un poco de lo que supone, de lo que es el sector marítimo portuario en nuestra realidad del día a día, siempre de una manera pues resumida, obviamente. Después, pues alguna reflexión sobre los riesgos que existen en el sector, también de una manera bastante rápida y genérica. Después, como entiendo que la mayoría de las personas que estamos aquí pertenecemos de una manera u otra o somos técnicos de prevención, pues he intentado sintetizar cuáles serían las bondades o las cualidades que debería presentar un técnico de prevención que ejerciera sus labores en un entorno pues logístico, marítimo, portuario. Evidentemente esto no tiene fin, es infinito, pero bueno, he intentado sintetizarlas un poco en las más destacables. Y bueno, pues volviendo la vista atrás en muchos años de profesión, he intentado seleccionar
algún caso pues más llamativo que otros, ¿no? Donde pues se haya caracterizado por, bueno, primero que sea un caso de éxito y que no fuese, digamos, algo relativamente sencillo, simple y que supusiera, sobre todo, digamos, un valor añadido para el sector, ¿no? Porque yo creo que tenemos que intentar enorgullecernos y mejorar el sector en el que trabajamos, en este caso el marítimo portuario, que es el que a mí me toca, ¿no? Y después ya un poquito de resumen, pues de un poquito conclusiones generales y desde muchísima humildad, un poco recomendaciones de lo que yo creo que sería lo más reseñable, ¿no? Bueno, entonces, en este primer bloque, que sería un poquito más pues, descriptivo o reflexivo, voy a intentar transmitiros algo sobre el sector marítimo portuario y entonces pues os hablaré cómo representa una importante parte del comercio mundial. Hoy en día pues el mundo lo mueve desgraciadamente el comercio y decir que es el 80 al 90% creo que da una idea, un orden de magnitud de lo que estamos hablando. Después hablar un poco de quién es quién en este panorama, en esta foto. Es importante saber quién está detrás, digamos, haciendo todas estas labores y moviendo los hilos. Después hablar de una característica que se da solamente en nuestro sector, que es eso que nosotros venimos a llamar la interfaz puerto-buque, porque aunque estamos hablando del sector marítimo portuario y probablemente todos pensamos en una instalación, digamos, portuaria, pero, digamos, eso estaría cojo. Es decir, nuestro complemento es el buque y yo creo que para alguien que no pertenezca a ese sector, pues sí, realmente es un gran desconocido, ¿no? Entonces, pues algunas reflexiones nos darán un poco un orden de lo complejo que supone aunar estas dos cosas. Y después, pues centrándolo un poquito más en nuestro país, pues cómo desde un punto de vista legal o empresarial, al paso de los años, pues ha ido adoptando una estructura pues bastante compleja que yo creo que no encontramos en ningún otro sector, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto igual lo habéis oído antes y en muchos otros foros, pero la importancia del transporte marítimo es capital, ¿no? En este mundo en el que lo mueve el dinero, lo mueve el comercio, decir que el 80 al 90% del comercio mundial se hace vía marítima es decir mucho, es decir, estamos dejando pues vía terrestre y vía aérea a una parte pues casi insignificante, ¿no? Entonces yo no sé si nuestros oyentes tienen este sentido de magnitud, pero bueno, he traído aquí dos fotografías que representan un día cualquiera, digamos, ¿no? Y podemos ver cómo en la foto de la derecha, pues las rutas marítimas literalmente se encuentran peinando el mundo y en la parte de la izquierda tenemos una foto satelital de ICE donde vemos que cada puntito, y hay muchos puntos superpuestos, sería un barco pues navegando, haciendo probablemente algún tipo de comercio marítimo. Como veis, pues prácticamente no hay espacio para más, ¿no? Entonces, bueno, esta sería, digamos, la parte marítima. Esto indudablemente va, digamos, de la mano de la parte portuaria, porque al final el barco tiene que recalar en una instalación y ser cargado y descargado. Pero bueno, yo quería romper un poco una lanza, ¿no? Y mostraros el orgullo de las personas que trabajamos aquí y sobre todo nuestra pasión, ¿no? Para venir a trabajar todos los días en un sector que puede llegar a ser muy duro y os animo a que conozcáis más, incluso que intentéis, digamos, incorporaros, ¿no? Entonces, bueno, yo, sobre todo otra reflexión, y con esto no quiero hacer de menos a ningún otro sector, porque indudablemente, pues, es igualmente importante, pues, lo que ocurre y lo que representa, pues, por ejemplo, una refinería o una central nuclear o una central de ciclo combinado. Muchos de los que me estén oyendo, si trabajáis allí, pues, no es menos complicado y realmente tiene un impacto grande, pues, porque si dejamos sin luz a una parte de la población, por ejemplo, o sin calefacción, pues evidentemente el impacto es grande, pero fijaros aquí que estamos hablando de una cobertura, digamos, mundial, ¿no? Aquí los acontecimientos tienen un impacto global, ¿no? Entonces yo creo que todos nuestros esfuerzos de las personas que vamos a trabajar en el día a día al sector marítimo portuario
están encaminadas siempre a resolver, ¿no? A convertirlo en un sector de la industria, yo me atrevería a llamarlo sin costuras, ¿no? Donde todo funcione, digamos, a la perfección y esto, digamos, porque de no ser así, tendría un impacto muy fuerte pues, en lo que son las operaciones del día a día y esto puede venir, digamos, motivado por varias fuentes, ¿no? Incluso no sería la primera vez que a lo mejor un tipo de conflicto laboral pues deja prácticamente un continente, digamos, en suspenso, pues porque hay un conflicto laboral que a lo mejor tiene un origen de tipo, digamos, seguridad, pues porque ha habido una demanda o porque ha habido algún tipo de accidente y hasta que no se resuelve, pues tiene a un continente en vilo o por lo menos a un gran número de países. Entonces, la responsabilidad intrínseca que tenemos las personas que trabajamos en este sector realmente es muy alta, ¿no? Yo creo que todos recordamos también durante la época de la pandemia lo importante que llegó a ser el sector logístico, ¿no? Estábamos todos encerrados en casa y bueno, aunque no estemos hablando directamente del tráfico marítimo o de la instalación portuaria, al final toda esa distribución capilar, que era la que nos mantenía, digamos, en casa medio vivos, ¿no? Y pudiendo hacer cosas, probablemente tiene un origen portuario, ¿no? Entonces, digamos, aunque alguien no lo identifique como tal, todos tenemos una dependencia grande de este sector. He traído también aquí a colación algunos incidentes para resaltar también el impacto que cuando pasa algo en nuestro sector, digamos, llega a pues, prácticamente a las familias, ¿no? A las unidades más básicas pues todos recordaréis el siniestro en el canal de Suez, donde un barco, por un motivo operacional se quedó atravesado y eso tuvo un impacto brutal en el supply chain, en la cadena de suministro y pues para muchos elementos, pues quizá no para elementos digamos de supermercado o de consumo general del día a día, pero para muchas materias primas que vienen de Asia, pues supuso un desabastecimiento con un impacto brutal en subida de precios, en falta de disponibilidad. Entonces, pues lo que os decía antes, esto al final no es un barrio, una ciudad ni una provincia, sino que tiene un impacto global, ¿no? Y entonces empieza a afectar al índice pues, de combustibles y, bueno, no tiene fin, ¿no? Y, bueno, no sé si habréis oído también en estos días, pues estamos viviendo con una cierta inquietud, una situación que viene derivada de algo, pues llamémoslo, pues climático o meteorológico, que hay un gran atasco en el canal de Panamá. Como veis aquí estamos hablando de dos cuellos de botella, como son el canal de Suez y el canal de Panamá, por donde pasa una buena parte del tráfico mundial. Y bueno, lo que ocurre en el canal de Panamá ahora mismo, que el canal de Panamá es una obra de ingeniería civil artificial hecha por el hombre, con un sistema de esclusas para pasar de un océano al otro y este se realimenta de un lago artificial. Entonces este lago artificial a su vez se alimenta de las lluvias. Todos somos conscientes de la situación que estamos viviendo de sequía generalizada y entonces pues al no haber caudal de agua suficiente pues se están reduciendo el tamaño de los buques que pueden transitar por el canal, incluso las operaciones se hacen más lentas y el número de buques que normalmente pasarían como media por el canal también se está reduciendo, con lo cual se está montando un pequeño atasco fuera y está obligando a las compañías navieras a plantearse otras rutas y a tomar otras decisiones. Pero en cualquier caso es un efecto dominó que en muchos sectores de la industria está teniendo un impacto grande. Entonces, a ver, no solo por esto, sino un poco, como os decía antes, por el orgullo profesional de que todo funcione sin costuras, pero sabemos que los que trabajamos en este sector tenemos una gran responsabilidad de cara al, me atrevería a decir, hacia el resto del mundo, ¿no? Pero bueno, después, hablando un poco de quién es quién en esta foto del sector marítimo portuario, se da una situación en la que típicamente los actores portuarios están vinculados a compañías navieras. Es decir, hay pocos actores en los que, digamos, el puerto sea una entidad por sí mismo. Podría ser la realidad hace algunos años, pero al final los que se ven impactados
por esta, digamos, dependencia de los operadores portuarios son las navieras. Entonces, en un momento dado en el tiempo, las compañías navieras decidieron, digamos, invertir también en los puertos de manera que pudieran tener algún tipo, digamos, de influencia sobre lo que son las operativas de la terminal, sobre prioridades de atraque. Entonces, hoy en día prácticamente que para cada gran operador terminalista detrás hay una naviera. Hay alguna excepción, pero bueno. Después, otra característica de este sector es que en los últimos años hay un gran dinamismo, ¿no? Hay muchísimos casos de absorciones, de compras, de ventas. Entonces, realmente es como una carrera de locos, una competencia a ver quién tiene más instalaciones en el mundo, ver quién tiene el barco más grande, el mayor número de cobertura de rutas. Entonces, pues esta tabla, por ejemplo, que os acompaño aquí, que es una tabla de 2022, que son datos relativamente recientes, realmente es una foto en el tiempo, que cambia constantemente, pues porque, como decía antes, hay absorciones, unos se comparan a otros con el visto bueno de los diferentes tribunales de competencia y tal, pero al final lo que ocurre es una gran concentración, porque si estamos hablando del mundo, podríamos pensar que hay, pues no sé, 25 grandes actores, ¿no? Pero realmente la realidad no es esa, ¿no? Es decir, con una gran diferencia entre los primeros y los inmediatamente siguientes, pues podemos estar hablando de un puñado de aproximadamente unos 10, ¿no? Después, el tema no acaba ahí, porque a la vez de ser pues, feroces competidores entre uno y otro, donde pues, se puede llegar a perder un flete en favor de una compañía o de otra, pues por $5 de diferencia, un flete del lejano oriente a Europa, después también se crean alianzas, porque al final, pues, al final todos hacemos, digamos, un poquito lo mismo, entonces, pues intentan buscar, digamos, sinergias y no es de extrañar ver competidores que se ayudan, digamos, temporalmente y después, bueno, estas alianzas se ven digamos, interrumpidas, rotas o A negocia con B, después B con C, pero frecuentemente, digamos, se comparten rutas, se comparten barcos, se comparten operativas, pues porque el mundo es muy grande y estamos hablando aquí de tremendas inversiones, ¿no? Después, desde el punto de vista de la prevención, una característica con la que probablemente los que me estén escuchando estarán de acuerdo es que hay un gran secretismo. O sea, a mí me gustaría que fuera de otra manera, pero no sé si es porque detrás hay fondos de inversión, hay compañías con un prestigio, pero realmente no se comparte mucha información y es uno de los motivos por los cuales que yo creo que no avanzamos como comunidad en el sentido de aprender de siniestros y accidentes que ya han ocurrido, sino que se da una característica de que muchos de los siniestros son muy repetitivos, ¿no? Y alguien podría pensar, decir, oye, si esta lección ya no la sabemos, ¿por qué constantemente sigue ocurriendo, ¿no? Y realmente hay pocos foros donde se pueda hacer, digamos, realmente un intercambio, a no ser que sea una iniciativa, pues prácticamente, digamos, voluntaria. Entonces, en este escenario, digamos, cobra mucha importancia el reporting, ¿no? El compartir, digamos, esa información, pero ya os digo que a diferencia de otros sectores, como puede ser, por ejemplo, la aviación, donde me consta que, o sea, prácticamente es un libro abierto, donde cada vez que hay un accidente, todas las compañías son obligadas a adoptar, digamos, esas medidas, se investiga de una manera conjunta, se hacen públicos los datos. En nuestro sector no se da, ¿no? Y bueno, hay pequeñas experiencias por ahí, pequeñas, llamémoslo como ONGs, entidades sin ánimo de lucro, en la que, digamos, el interés es intentar poner, digamos, hacernos hermanos un poquito a todos, aunarnos, sentarnos en la misma mesa, dialogar sobre este tipo de accidentes, intentar, pues, emitir una serie de procedimientos, lecciones aprendidas, safety alerts, circularlos a través de toda la comunidad, como podría ser el caso de Ichka, ¿no? Pero fuera de esta, os diría que no hay muchas más, ¿no? Entonces, una característica de nuestro sector es el secretismo y si acaso dentro de cada corporación sí se comparten los accidentes, intentamos, si tenemos varias localidades que no nos afecte, pero normalmente somos bastante reacios a compartir con el vecino. Sería curioso estudiar, digamos, un poco por qué, ¿no? Y bueno, quizá también
Otro impacto que tiene el que haya un pequeño número de actores muy concentrados es que al final la cultura de seguridad viene de alguna manera inyectada o heredada de la dirección, ¿no? Del Consejo de Administración. Si por algún motivo una de estas corporaciones tiene una baja cultura de seguridad o no tiene un interés en cultivarla especialmente, pues un solo de estos operadores, estamos hablando de un montón de instalaciones en el mundo, con lo cual, digamos, sería como esparcir este mal, ¿no? Y estoy hablando de realmente una intención y unas acciones más allá de bonitas políticas y statements que quedan muy bien en las páginas web, sino realmente una intención de sentarse a trabajar, ¿no? Entonces, realmente hay actores que están muy comprometidos y son conocidos por eso, y hay otros que, bueno, pues están ahí en un poco en tierra de nadie, ¿no? Es decir, cumpliendo la ley estrictamente, pero no son probablemente conocidos como los que más harían, ¿no? Bueno, después, bueno, yo creo que en mi posición yo me siento bastante privilegiado en el sentido de que he conseguido visitar, auditar, trabajar, pues creo que con más de 100 instalaciones en todo el mundo, en todos los continentes. Y quería resaltar aquí que quizá cuando pensamos en el técnico de seguridad, estamos pensando en el señor que va caminando por la planta y que su responsabilidad es un centro de trabajo, pero aquí pues también existen posiciones, pues como la mía en su momento, en la que es un responsable de seguridad, digamos, corporativo. Y pues probablemente puedes tener a tu cargo, aunque tú tengas personas responsables en cada instalación, puedes tener a tu cargo pues 45 o 50 instalaciones dependiendo del tamaño de la corporación. Entonces, eso te aporta una visión, digamos, muy global, muy generalista. Es curioso porque quizá una de las conclusiones es que el ser humano es muy similar, independientemente de las organizaciones y, si me apuras, de las razas, y al final puedes identificar comportamientos pues muy parecidos en todos estos sitios, como podrían ser pues intentar tomar atajos, el exceso de confianza, subestimar el peligro, tener una memoria cortoplacista, ¿no? En cuanto ocurre un accidente y pasa un tiempo, pues ya nos olvidamos que eso está ahí y que tenemos una lección aprendida, ¿no? Entonces, cuando estás trabajando en corporaciones, desde un punto de vista, digamos, de la central, es complicado porque tienes que tomar soluciones globales muchas veces para resolver realidades locales. Entonces, eso te obliga a estar muy en contacto con cada una de las instalaciones. Entonces, esto no se resuelve desde un despacho mandando PowerPoints, sino que tienes que realmente trabajar con la gente a pie de grúa, ¿no? Os traía aquí un caso también un poco curioso, que es una instalación en Israel, donde, pues, no sé, creo que solo nuestros técnicos más avispados podrán ver en estas dos fotografías algo, digamos, particularmente curioso. Estamos hablando de un control remoto de una grúa, bueno, pues una grúa que levanta 60 toneladas, una grúa portuaria, y pues probablemente no veáis nada, digamos, atípico, más allá, digamos, de la innovación tecnológica que supone y de la responsabilidad que supone manejar esto en la distancia. Pero si os fijáis en la foto de la derecha, donde tiene el operario puesto el brazo, si seguís mirando un poquito más a la derecha, hay como una especie de hueco entre el reposabrazo y los controles, y hay un hueco, y ahí esa persona tiene su teléfono móvil. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto es un poco como que si estuviera jugando con la PlayStation. Es decir, mientras está cargando y descargando contenedores llenos de 60 toneladas, pues igual le entra un mensaje en un chat, en un WhatsApp o lo que sea, y si esa persona está tentada de mirar su teléfono móvil, pues puede pasar pues como en nuestro coche particular, ¿no? Puede causar un desastre. Y algunos de vosotros diréis, bueno, pues esto qué tiene de particular, pues se prohíbe, se quita y ya está. Pero si os he traído el caso de Israel, no es en vano, y es porque, pues, lo que decía antes de soluciones globales para casos locales o realidades muy concretas, pues creo que todos sabéis que Israel es un país que vive en estado de guerra permanente. Entonces, la situación que hay allí, literal, y es que caen misiles del cielo. Entonces, caen misiles del cielo de una manera indiscriminada, tanto en instalaciones portuarias como en lo que son las ciudades. Entonces, si tú te vas por la mañana a trabajar y estás en tu puesto de trabajo, el israelita, digamos, medio, quiere estar en permanente contacto con su familia, con sus padres, con su mujer, con sus hijos, porque igual al lado de la guardería ha caído o una persona se ha inmolado, ha caído un misil. Entonces,
algo que en cualquier otro entorno sería sencillísimo de resolver, que sería, digamos, prohibir la entrada con teléfonos móviles, pues en un país como Israel, y es solo un ejemplo, esto que os traigo, pues realmente hay que pensar en otro tipo de soluciones, porque a esa persona no la puedes incomunicar de su familia. Pues, o sea, os digo más, en esta instalación, como en muchos otros, por ley es obligatorio tener refugios antiaéreos. Es decir, que, y de hecho, a mí me ha ocurrido trabajando con mis compañeros que se han tenido que ir una semana al refugio antiaéreo, pues porque durante esa semana pues ha habido un empeoramiento de las condiciones del estado, digamos, de guerra, y han caído misiles cerca. Entonces, de nuevo, con esto lo quiero decir que cuando uno está expuesto a estas realidades, digamos, globales, tiene que mirarlo con cariñito, con unos ojos muy, muy particulares, trabajar con las personas en el terreno y entender exactamente qué es lo que está pasando allí, ¿no? Esto prácticamente cae en una frontera entre el safety y el security, ¿no? Porque al final hablar de misiles que caen y refugios antiaéreos, no sé cuánto tiene de safety y cuánto tiene de security, ¿no? Yo creo que tiene un poquito de los dos, y por eso muchas veces es muy interesante que las personas, digamos, se manejen bien en ambos campos, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo que asumo que no conocíais. Después, otra particularidad del sector marítimo portuario es lo que nosotros llamamos la interfaz puerto-buque. Cuando pensáis en un puerto, pues pensáis que la gente llega a trabajar por las mañanas, entra en la instalación, coge su maquinaria y empieza a mover la carga, sea la que sea, y ya está, ¿no? Pero la realidad es que nosotros tenemos que mandar a nuestros operarios frecuentemente a bordo de un buque. Entonces, hablar de un buque se abre una nueva dimensión, ¿no? Se abre una frontera diferente. Entonces, para empezar, o sea, el puerto en sí mismo normalmente está catalogado como una infraestructura crítica, es decir, no es un polígono industrial donde estamos haciendo cualquier actividad, sino que por la importancia que mencionábamos antes, es una infraestructura crítica, entonces no se puede hacer, digamos, cualquier cosa, ¿no? Entonces, tenemos uno o varios barcos atracados, pues recuerdo instalaciones muy grandes donde la media diaria era como mínimo 7 barcos atracados. Imaginaros cuántos focos de problemas, ¿no? De potenciales puede haber. Y el barco está considerado como lugar de trabajo. Si cogéis el Real Decreto y vosotros estáis enviando el 486, si estáis enviando vuestros trabajadores al barco a trabajar, hay ya jurisprudencia de los tribunales en la que dice que el empleador, la empresa, tiene un duty of care, es decir, tiene la obligación de mirar por la integridad de esa persona, aunque le estés enviando a un sitio que no es tu instalación, ¿vale? Entonces, adicional a esto, hay una fuerte presión desde el punto de vista de tiempo, de rendimientos, de productividad, porque en el tráfico marítimo el tiempo es oro, es decir, un barco llega, atraca, y si lo puedes trabajar en 5 horas en lugar de 4 horas, o sea, perdón, en 4 en lugar de 5, pues eso se traduce directamente en dinero. Entonces, no tenemos todo el tiempo del mundo para resolver situaciones, para analizarlas. Después, mientras duran las operaciones, tenemos que conseguir un rendimiento, porque eso también va a tener un impacto en el tiempo, ¿no? Entonces, esta característica tan particular de que enviamos a nosotros trabajadores a un sitio, digamos, diferente, tan particular como un barco, donde incluso es el territorio de otro país. Es decir, porque si yo envío a mis trabajadores a un barco con bandera de Panamá, digamos, ese suelo que estoy pisando técnicamente es Panamá, ¿vale? Entonces, es tremendamente complicado, incluso desde el punto de vista legal, si tuviéramos un accidente allá, cómo se resolvería, ¿no? Después, los barcos no penséis que son, o sea, porque yo puedo cuidar mucho mi terminal y la puedo tener perfectamente señalizada, todos los riesgos analizados, y la terminal está de punta en blanco, pero si estamos hablando de un barco que me atraca, hoy el barco siempre es un entorno, digamos, totalmente nuevo, sorpresivo, diferente. Unos vienen con más mantenimiento, otros con menos. Por ejemplo, hay algunos que las flotas son muy antiguas, con lo cual técnicamente no está resuelto de la manera más idónea. Hay barcos que están convertidos, que en el pasado eran barcos de carga general y se han dedicado ahora a contenedores, entonces no fueron concebidos desde un primer momento como barcos de contenedores, y hay tremendas trampas, huecos, caídas libres, y ahí es donde tenemos que enviar a nuestra gente a trabajar, ¿no? Entonces, os ponía aquí una imagen ilustrando lo que es lo que nosotros llamamos un checklist de inspección, y en un tiempo récord, antes de que empiece la operativa, tenemos que intentar subir a bordo
de una manera conjunta también para que la tripulación del barco no se vea, digamos, como agredida, como que tú le estás inspeccionando a ellos porque tú eres más que ellos, de una manera conjunta, digamos, dar una vuelta por la cubierta e incluso por las bodegas para ver que las condiciones de trabajo son las ideales. Pero para entonces tu gente ya ha subido, es decir, tú no puedes tomarte todo el tiempo del mundo, inspeccionar el barco y después, cuando ya tienes el ok, ya la gente ha subido, ¿no? Entonces hay una presión de tiempo que yo creo que no existe en ningún otro sitio. Y después, en este entorno tan tecnológico y tan innovador, donde estamos viendo en los últimos años la introducción de medidas alucinantes desde el punto de vista técnico, pues todavía se dan algunas actividades absolutamente ancestrales y manuales, como es el trincaje y destrincaje de los barcos, que es pues estas piezas que, digamos, hacen solidaria la estiba a bordo y que literalmente, digamos, alguien tiene que tirar de un pinganillo y liberar, digamos, un twist lock. Entonces esto lo tiene que hacer desde la cubierta, pues con una barra telescópica o incluso pues con unas cestas de destrincaje. Pero es una labor totalmente manual que choca mucho con otros adelantos tecnológicos que vemos, ¿no? Entonces hay una convivencia que yo pienso que no se da en ningún otro sector, ¿no? Después, es igualmente complejo desde un punto de vista, digamos, legal, empresarial y otros enfoques, porque para empezar estamos trabajando en un terreno que el terreno ni siquiera me pertenece a mí, es una concesión, ¿no? De las autoridades portuarias. Normalmente en todos los países funciona así. Después, a lo largo del tiempo, por lo menos en nuestro país, vinculado a cambios en la ley de puertos, que sabemos que han existido denuncias por parte de la Unión Europea por no garantizar la libre competencia y todo esto, pues hemos pasado a través de diferentes estructuras que son todo un galimatías. Pues ahí me he permitido recordar, echar la vista atrás a cuatro, no sé si me dejo alguna, pues los conocidos como estibadores portuarios han pasado de ser tener la estructura legal de sociedad estatal de estiva, agrupación estatal de interés económico, sociedad anónima de gestión de estibadores portuarios, hoy en día son centros portuarios de empleo. Entonces, realmente esto es un equilibrio imposible que al final, digamos, ha parido una especie, con perdón, de Frankenstein, digamos, que va buscando el encaje entre las diferentes normativas, pero que para el día a día representa pues una complejidad, sobre todo en las relaciones, digamos, entre lo que es la empresa y estos especies de trabajadores, llamémoslo, temporales, ¿no? Porque al final los centros portuarios de empleo han quedado pues como una sociedad anónima de carácter mutualista con trabajadores fijos en régimen eventual. O sea, es el, vamos, rizar el rizo, ¿no? Entonces, realmente esto en el día a día, a la hora de la gestión, digamos, representa, digamos, un inconveniente o por lo menos un reto, ¿no? Pero bueno, ahí estamos sobreviviendo. Yo creo que suficientemente bien lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Después se dan, por estos cambios de estructura, se dan algunas discusiones o algunos debates, pues, por ejemplo, respecto a la representación de los trabajadores, respecto al recurso preventivo, si tiene que ser de la empresa, si tiene que ser de la sociedad activa, si tenemos que tener los dos cada uno, si tienen que estar presentes los dos, si tienen que estar necesariamente de acuerdo. O sea, es de una gran complejidad. Eh, Resumiendo a grandes rasgos los riesgos que nos encontramos en el sector, pues he hecho unos grandes grupos, pues los que están derivados en sí del entorno y de las instalaciones, pues al final, como decíamos antes, pues esto no es una planta, no es un polígono, sino que es una instalación, pues un muelle con el mar y con una serie de grúas. Los derivados de la carga en sí, que esto es abrir todo un mundo, porque ¿qué carga va a venir? En algunos sitios es sota, caballo, rey, es muy repetitiva, pero en otros sitios que son terminales más multipropósito, la mercancía cambia todos los días, es decir, prácticamente solo se conoce casi de un día para otro, ¿no? Después, los riesgos derivados del uso de maquinaria. En una instalación portuaria hay un sinfín de tipos diferentes de máquina que tenemos que conocer como usuarios, como mantenedores, como operaciones. Y después, como decíamos antes, de esta complejidad de la evolución a lo largo del tiempo, lo que es la propia organización del trabajo, ¿no? Entre los centros portuarios de empleo, los terminalistas, la patronal y todo esto es realmente complicado. Yo me atrevería a simplificar pues que hay una serie de riesgos, llamémoslos cotidianos, pues que existen en cualquier instalación, digamos, industrial,
Y después sí que es verdad que existen una serie de riesgos excepcionales o muy particulares que son muy nuestros y que pues probablemente algunos os suenen un poquito extraños, ahora veremos algún ejemplo. Me quedaría como una pincelada después de analizar estadísticamente los siniestros de los últimos años, pues normalmente aquí nos gusta mucho hablar del top 3 o top 5, pues en el top 3 estaríamos hablando de el barco como lugar de trabajo, venimos de hablar de ello, es un entorno muy propicio a que la gente no esté familiarizada y que pertenece a un tercero, con lo cual yo no tengo control sobre él más allá de la posibilidad de paralizar la actividad en caso de un riesgo extremo, de supervisarlo, con lo cual ya voy en contra de mi propio rendimiento y de necesariamente tener que llegar a un acuerdo, ¿no? Y sobre todo ya contra reloj. Después, desgraciadamente, sobre todo en los accidentes serios o sea, graves o muy graves, existe todavía hoy en día la interacción hombre-máquina. Esto es un cáncer y una gran lacra. Y después otro que tampoco supone, creo, ninguna sorpresa, que es los contratistas o digamos las terceras partes, gente y empresas que no necesariamente comparten nuestra cultura de seguridad, que por un motivo u otro tienen que entrar en nuestra instalación. Aquí tiene mucho que ver pues la coordinación de actividades empresariales, ¿no? Donde Taima tiene mucho que decir. Incluso aquí se dan la presencia de contratistas que ni siquiera contratamos nosotros, por aquello de que estamos en un sitio que está concesionado y a lo mejor es un contratista de la autoridad portuaria, ¿no? Después, de los derivados del trabajo, tened en cuenta que aquí hay un sistema de nombramientos en el que un señor hoy es conductor de camión, mañana es gruista, es decir, que al mismo puesto de trabajo no viene la misma persona. Esto aporta estoy hablando un poco de España, en otros países tiene otro tipo de estructura, ¿no? Uno planifica, que es la propiedad, y otro ejecuta, ¿no? Entonces, realmente es una complejidad que no se ve en ningún otro sector, ¿no? En un pequeño resumen, hablando de la maquinaria, pues mencionaros que, creo que me he saltado una, perdón. Bueno, me ha Vas faltado muy bien, una. ¿eh? Aprovecho para decirte que te quedan Ok, unos 10-15 minutos, tranquilo, vas muy bien. vale. Interesante, Eh, gracias. Gracias, Susana. Pues aquí os traía una pequeña pincelada de distintos tipos de maquinaria. Pues ahí tenemos Straddle Carrier, Rick Stacker, AGVs, máquinas que ni siquiera son guiadas por una persona, cabezas tractoras, RTGs, RMGs, grúas de puerto. No solamente ya desde un punto de vista, digamos, de usuario, sino incluso desde un punto de vista de mantenimiento, ¿no? Y un punto de vista de incluso pues limpieza. Muchos accidentes se dan pues por la contrata de limpieza que tiene que subir a la cabina de la grúa que está a 40 metros y esa persona evidentemente no es un especialista en grúas, ¿no? Después algunas máquinas por su propio diseño digamos son un poquito más propensas al vuelco como el Straddle Carrier que tiene un coeficiente de Veltez digamos muy grande, ¿no? La proporción entre la anchura y la altura, o las máquinas las Rick Stacker que tradicionalmente tienen muy poca visibilidad trasera y necesitan necesariamente pues la presencia de cámaras y todo esto, ¿no? Después hablábamos de riesgos específicos que se dan en las instalaciones portuarias. Os traigo dos casos bastante extremos, después tengo uno más. Pues a la izquierda un caso reciente y bastante próximo, como un barco que hace una mala maniobra por culpa de, bueno, no voy a decir por culpa, sino, bueno, una mala maniobra y accidentalmente toca la pluma de la grúa y la grúa cae al suelo. Pues un accidente es un cisne negro, o sea, es totalmente inesperado, catastrófico, una persona que cae desde 56 metros, tengo que decir que afortunadamente se salvó, aunque tuviera, digamos, secuelas, y el caso de la derecha, pues creo que lo conocéis también por la prensa, pues la explosión en Beirut del nitrato amónico, ¿no? Porque en los puertos no solamente se carga y se descarga, sino que se almacena a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Y otro ejemplo, pues muy significativo, en el que no hace falta que nosotros hagamos nada mal, sino que son cosas que tenemos que operar, pues en una travesía marítima, un golpe de mar, tumba una estiba en cubierta y la estiba queda de esta manera. Este barco al final hay que descargarlo, sí o sí, para que pueda seguir navegando y hay que sacar esos contenedores. No hay un procedimiento para esto. Es decir, aquí tenemos que improvisar, es decir, tenemos que hacer un análisis de riesgo absolutamente dinámico, prácticamente contenedor a contenedor, porque ahí cada uno tiene una condición de equilibrio, ¿no? Y aquí sí que entrarían en juego pues esas condiciones que habla la norma normalmente de excepcionalidad
cuando estamos hablando pues, de elevación de personas y todo esto, porque esto es pues, una vez en la vida, ¿no? La que me había saltado, os quería hablar un poco de lo que yo entiendo que tiene que ser el perfil técnico, el perfil del técnico de prevención de riesgos laborales. Pues he intentado contenerme, pero aún así he llenado una diapositiva. Al final, con todo esto que os estoy contando, pues está claro que la persona responsable, bien a nivel local o incluso también, sobre todo a nivel corporativo, tiene que ser una persona que entienda de maquinaria. Es decir, pero estamos hablando de la propulsión clásica, tipo térmica, como de las nuevas fuentes de energía, que es electricidad, hidrógeno, gas natural licuado. Cada una de esas fuentes entraña una serie de peligros y riesgos adicionales que uno ya tiene que conocer, porque ya estamos ahí, ¿no? Después, a menudo, las máquinas que nos venden en el mercado no sirven para el propósito. Tenemos que entrar en modificaciones y aunque las hagamos de una manera legal, esa modificación hay que mojarse, digamos, en esa modificación desde un punto de vista preventivo, ¿no? Después se automatizan máquinas que ya existen. Estamos en un caso particular de la modificación. Después, como os decía, hay que ser un experto en mercancías en general. Después, pues desde piezas, grano, líquidas, después de mercancías peligrosas en particular. Y la mercancía en general no tiene que ser peligrosa, es decir, no tiene que tener necesariamente la clasificación IMO, ¿no? O de ADR, porque una mercancía pulverulenta, que no es mercancía peligrosa, sabéis que en un momento dado, en un silo, puede generar una explosión o una combustión espontánea, con lo cual ya la convierte, digamos, de alguna manera, digamos, hay que ser conocedor, ¿no? De cómo se maneja eso. Entonces, cuando hablamos de puertos, no hablamos solo de contenedores, que parece que es lo primero que nos viene, hablamos de eso, pues de carga general, graneles sólidos, graneles líquidos, carga rodada, rorro, contenedores, carga de proyecto. Imaginaros, todo eso hay que dominarlo como técnico de prevención. Lo que decía antes, almacenaje de corta y de larga duración. Tienes que entender también de obra civil, porque frecuentemente tu instalación va a sufrir ampliaciones. Tienes que tener muy en cuenta todo el tema de coordinación, ¿no? Pues porque hay muchos actores, tanto tuyos como de terceros. Bueno, y el caso de éxito que os quería traer, porque os estoy pintando un panorama muy negro, es, bueno, pues me estoy retrotrayendo aproximadamente 18 o 20 años, pues cuando me acuerdo, yo llegué a esta industria por la parte, digamos, de prevención, la manera en que se hacía el destrincaje es la foto de la izquierda. Estáis viendo una pila a bordo y un señor andando con una pértiga, pues por el techo de los contenedores. Y ya está, y eso era lo que hacía. Y el señor llega, se asoma al borde y con la pértiga, digamos, desata el tuislo y al siguiente. ¿Y cómo subimos a ese señor? Pues con el esprade de la grúa, que la grúa ni siquiera está homologada para elevar personas, le ponemos ahí arriba y cruzamos los dedos y esperemos que no pase nada. Entonces, bueno, pues yo no me lo podía creer cuando vi aquello. Había en algunos sitios unas cestas que se colocaban sobre el headblock del esprade, que es la siguiente foto de la derecha, la de en medio, que es mejor que el panorama anterior, pero todavía no es bueno y, por supuesto, no es legal. Pero el sector lo tenía como asumido y estaba tranquilo con ello. Entonces, digamos, alguien con una visión fresca tenía que venir desde fuera y sacudir el árbol y decir, chicos, esto no se puede hacer, aquí tenemos que pensar en algo. Y el éxito de este caso es que no nos fuimos a Google y pusimos cómo destrincar contenedores, ni fuimos al mercado y compramos algo que ya existía, sino que de alguna manera generamos esa semilla, digamos, de esta preocupación. Empezaron a salir fabricantes que fabricaban las cestas que veis aquí en la derecha, las de tipo bajo sprader, tipo góndola, pero aún así el problema no estaba resuelto, porque si cogen la normativa, una cosa es que tú tengas una maquinaria, llamemos homologada, con un attachment homologado, pero dos conjuntos homologados juntos, el conjunto no tiene que estar necesariamente homologada, pero el sector estaba suficientemente tranquilo. Entonces tuvimos de alguna manera que mover ficha y entonces el caso de éxito es porque trabajamos todos juntos, pues todos los sectores, desde fabricantes de grúa, fabricantes de cestas, estibadores, servicios de prevención, terminalistas y algo que no existía, es decir, la normativa no lo cubría, pues nos fuimos a la puerta del ministerio y le exigimos que regulara, digamos, a este sector, porque nosotros nos veíamos desvalidos, en el caso de un accidente no sabíamos ni quién tenía que hacer qué. Y después de trabajar varios años, conseguimos que se emitiera la NTP, la norma técnica de prevención, que si bien no es estricto cumplimiento, pero
ante la no existencia de cualquier otra, digamos, sería la referencia, y la NTP 1083, pues gracias a Dios es nuestro baby, regula la parte, digamos, de elevación de personas con estos equipos portuarios. Queda mucho por hacer después de esto, pero fue un primer paso y lo que quiero resaltar es que no existía y nosotros tuvimos que crearlo y tuvimos que formar un grupo de trabajo y ser nosotros los que le exigiéramos a la administración que regulara este sector, ¿no? Hoy en día estamos ya con algunos fabricantes en soluciones robotizadas para que ya no sea que si me tengo que subir con un arnés o de esta manera o de otra, sino que eliminemos el riesgo en sí de manera que se pueda automatizar. En este caso es una solución robotizada que con medio de inteligencia artificial identifica el twist lock, identifica, digamos, el pinganillo y con un brazo robótico agarra el pinganillo, tira, con lo cual lo libera y ya la grúa puede sacar el contenedor, con lo cual ya no tiene que subir nadie, ya no se trata ni de cestas ni de que si la grúa está homologada, sino que simplemente eliminamos el riesgo. Entonces, bueno, esto es una gran implicación también de algunos de los actores de nuestro maravilloso entorno industrial. Y bueno, pues un poquito para cerrar, como conclusiones generales y me atrevería a decir recomendaciones humildemente desde mi parte, pues lo más importante es que no voy a poner aquí la persona, sino la función de Health and Safety o de seguridad sea un equipo multidisciplinar, es decir, tenemos que saber tocar todos esos palos y defendernos bien. Necesitamos mucha experiencia de campo y esa experiencia de campo solo se aprende estando en el campo y trabajando juntos, aunque seamos competencia. Tenemos que tener mucha capacidad para hacer análisis de riesgos dinámicos en el sitio, en el momento, con un ojo muy crítico, porque cuando se nos da una de estas situaciones no podemos irnos a la oficina, podernos estudiarlo, sino que hay que resolver sobre la marcha y para esto pues hay que tener un cierto nivel de práctica. Tenemos que incorporar la prevención desde el diseño, cuando estamos hablando pues, de máquinas, de instalaciones y de procesos. Es decir, no hagamos procesos y después se lo pasemos al de seguridad para que, digamos, lo haga seguro, sino pensemos lo seguro desde un primer momento. Una idea buena que a nosotros nos funcionó muy bien cuando uno escoge la modalidad de delegar, digamos, en servicios de prevención, es que cuando hay varios actores confluyentes, todos utilicen el mismo servicio de prevención para que de alguna manera las evaluaciones de riesgo estén unificadas y no haya discusiones, porque al final en torno a una misma máquina hay 3 evaluaciones de riesgo diferentes y eso genera muchas fricciones. Es una recomendación, no es obligatorio. Después, mucho networking dentro de vuestra comunidad, de vuestra industria, aprender sobre todo de los casos ya ocurridos. Si no existen los foros donde nos sentemos juntos, terminalistas, creémoslo dentro de nuestro propio puerto, de nuestra propia comunidad, de nuestro propio país, seamos nosotros los que movamos ficha, trabajemos en simulacros, que porque después cuando se producen las situaciones no sabemos reaccionar, nos quedamos congelados. Pongamos mucho énfasis en los permisos de trabajo, el permit to work, el lockout tagout. Hoy en día con toda la innovación y toda la maquinaria nueva, sin esto lo único que estamos consiguiendo es, como pongo más abajo, es cambiar el objeto de la siniestralidad. Hasta ahora en las máquinas clásicas, digamos, los objetos de los accidentes eran los estibadores, porque eran los que estaban entre la máquina y la carga. Ahora mismo conseguimos operaciones remotas, todo está digitalizado, lo manejamos desde la distancia, quizá el estibador se ha salido de ese foco, está más seguro, pero ¿qué pasa? Que es una tecnología que está todavía con su curva de aprendizaje, es frecuente la necesidad de intervención de medios técnicos y ahora los que están expuestos al contacto con la maquinaria son los señores de los departamentos de mantenimiento, ingeniería, nos da igual, o sea, no queremos que se mate ni un estibador, ni un mecánico, ni nadie. Entonces, hay como nos engañamos a nosotros mismos diciendo, no, con la operación remota y la innovación ya no, la gente no se accidenta, pero sí, se sigue accidentando, lo único que se accidentan otras personas. Hasta ahora hemos hablado un poco de la prevención, digamos, general. No quiero ni entrar en lo que es la parte de ergonomía y riesgos psicosociales, porque eso sería pues para un mes. Sabemos todos que son las grandes olvidadas, pero deberíamos integrarlas muy seriamente. Esto es una asignatura pendiente también en nuestro sector y, por supuesto, o sea, todo esto de arriba nos lleva a que necesitamos una formación continua porque aquí no te puedes dormir en ningún minuto. Ahora que nos vienen las nuevas fuentes de energía, todo el tema de innovación, inteligencia artificial, si eres un técnico de prevención clásico, en 5 años no tienes nada que hacer.
Y bueno, pues no estamos solos, hay organizaciones también que se dedican a estudiar. Aquí está la organización Pianc. Yo colaboré en este manual, que es un manual como de planificación para terminales de contenedores automatizadas. Hay un pequeño capítulo, una pequeña referencia, no muy grande, relativa al tema, digamos, de seguridad, pero bueno, estemos en el mundo, sepamos cuáles son las fuentes de las que podamos beber y porque frecuentemente la gente se queda un poquito aislada, ¿no? Y por mi parte, creo que me he ceñido estrictamente a mi tiempo y te cedo la palabra, Susana, por si hay Sí, sí, alguna sí. pregunta de interés. Correcto, Jorge. Un webinar muy interesante. Has plasmado, ¿no? Toda la magnitud. Has acercado el sector portuario a todas las personas conectadas que desconocieran. Y esto ya de sí es un gran reto. Y has aportado, bueno, muchos aprendizajes, ¿no? Y me quedo también con esa parte final, ¿no? Que al final, trabajar en este sector, bueno, en el ámbito de la seguridad y salud, pues tienes que ser una persona muy ágil en continua, no sé, en continua transformación, quería decir, el conocimiento, tienes que aprender y el aprendizaje no solo está en los libros, o hoy en día tenemos, Internet, ¿no? Sino esas redes, ¿no? Colaborativas, ese networking, porque es que no hay un libro de no No, hay desgraciadamente. no está todo escrito, ¿no? Y la importancia de tener yo soy muy pro de los permisos de trabajo. ah, en mi época más de consultora y de coordinadora, pues en industria también he estado en contacto con el sector marítimo, ¿no? La importancia, ¿no? De estos permisos de trabajo, de trabajarlos in situ, de discutirlos, etcétera, etcétera. Y ahí para mí esa es una de las claves que tenemos de la integración, ¿no? De la seguridad salud en las operaciones. Bueno, sí, no hay una no debería de Ujú. estar, disociado, ¿no? Y de que no dejamos, ¿no?, de aprender, ¿no? Como dices, nos llegan, nuevas formas de energía que llevan implícito unos almacenajes, unas etcétera, ¿no? Y bueno, ojalá, ¿no?, pudiéramos integrar, ¿no?, la prevención en esta fase de diseño que tanto comentabas. Em bueno, aparte has dejado claro que hay que tener un amplísimo conocimiento técnico y solo has hablado de la parte de seguridad, ¿no? Correcto. Lógicamente trabajar, con esta presión en este tipo de sector, ¿no? Donde el just in time, la logística es la que nos, manda, pues la parte psicosocial, ¿no? Es muy destacable, ¿no? Voy a comentarte algunas, preguntas, bueno, aparte de felicitaciones, es que no, ya te las avanzo. Pero bueno, nos comentaban, ha habido una pregunta casi al principio que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y que, comentabas un poco cuando hablabas del caso del Canal de Panamá, de la sequía, ¿no? Nos empezamos con un horizonte, ¿no? De este cambio, climático, tanto, ¿no? Cómo está afectando las grandes sequías como los fenómenos adversos, ¿no? De las, bueno, ¿no? Amenazas naturales fuertes de tormentas, inundaciones, cómo está afectando todas las infraestructuras, ¿no? Y por tanto, ¿no? Estoy pensando, ¿no? En las operaciones que se hacen en las terminales portuarias, en in situ, De etcétera. hecho, Guau. en el diseño de algunas Sí. terminales, digamos, ya se están teniendo en cuenta factores como una posible subida del nivel del mar, porque Bueno, imaginaros, digamos, pues la distancia, ¿no? Independientemente de las mareas, con lo que sería, digamos, el nivel de trabajo del muelle, si efectivamente de aquí a X años hay una subida en el nivel del mar, eso o te preparas para ello o realmente quedarían, digamos, inutilizadas, ¿no? Algunas estructuras, porque de hecho algunas estructuras portuarias pues datan de hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, las que se están planificando hoy en día ya se están teniendo en cuenta fenómenos de este tipo, claro. sí, sí, nos comentaban eso, cómo se está incorporando la gestión del riesgo en desastres, ¿no? En lo que nos has comentado, y yo creo que tenemos que ir más allá, ¿no? Esa es una de las Claro, partes y que yo tenemos también que mencionaba que es muy trabajar, ¿no? importante trabajar en simulacros, porque Mm. cuando o sea, hablamos mucho de prevención, pero al final
pues en algún momento algo pasa y tenemos que Mm. saber reaccionar ahí, porque si no realmente el ser humano se bloquea, se congela porque no es su situación del día a día. Entonces, eso es sencillo y se puede salvar muchas situaciones trabajándolo. También nos comentaban, bueno, pues lo que es un punto que apuntabas, ¿no? Lo difícil a veces que es esta gestión de proveedores o de coordinación de actividades empresariales en España, que cómo coordinarlos, cómo integrarlos de una forma dinámica. También, ¿no? Hablamos, nos encontramos que lo has dejado, ¿no? Ahí nos encontramos con empresas de diferentes formas de trabajar, diferentes culturas organizacionales e internacionales, ¿no? Y tenemos y jugamos o trabajamos, perdón, ¿no? con la gestión del tiempo, ¿no? Que va siempre en nuestra contra, por supuesto, cuando hablamos de seguridad en las operaciones, pero también es en la logística. Entonces, bueno, nos pedían la fórmula, ¿no? Para hacerlo de una Ujú, forma integradora, ¿no? Que sería, o que sería una de las cuestiones, ¿no? Porque aparte este mundillo que tenemos bueno, de diferentes entidades, ¿eh? Al menos aquí en España, entidades portuarias. correcto, sí. Eso, sí, sí, Y sí. ya decía que era un poquito El Frankenstein. contratante, el que cede trabaja, sí, 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 Ujú, hemos hecho hemos trabajado, yo he profundizado en la materia, mis compañeros, ujú. expertos consultores, y es algo que va también, es un mundillo, sí. Ujú. Sí, es un reto más y evidentemente Sí, una pequeña complicación encima de la mesa, pues que hay que resolver porque al final es un tema de organización del trabajo y no realmente no es el meollo de la cuestión, ¿no? Pero evidentemente pues hay que ser respetuoso con la ley, con los parámetros y eso está ahí, hay que respetarse y hay que incorporarlo, sí. pues, bueno, hemos tenido algunas, preguntas ya, más técnicas, ¿no? Eh, uf, sí, he tomado nota, intento hacerlas. Había algunas preguntas más concretas, pero bueno, más relacionadas con cómo son estas inspecciones de estas grandes equipos, maquinaria, ¿no? Cada cuánto se realizan, si hay. Sí, ah, normalmente, evidentemente hay un trabajo, digamos, interno, pero normalmente también se encuentra con entidades externas para también que exacto, puedan, digamos, hacer un poco de juez y que no sean parte y que puedan emitir un dictamen. Entonces, normalmente una vez al año, por interés propio, por visibilidad, claridad y transparencia, independientemente de que la empresa de por sí lo esté trabajando, se llama una especie como de Louis taquígrafo, ¿no? De alguien mm, externo que dé fe de que eso efectivamente cumple con toda la normativa pues para la tranquilidad de las partes. sí, porque son maquinarias enormes. Estoy Claro. pensando en esas grúas, bueno, ¿no? Esas slingas, todo lo que, Pues, todos esos imagínate elementos, ¿no? De desde el punto de seguridad que. vista estructural, Mm, soldaduras, hidráulico, exacto. eléctrico, electrónico, o sea, no tiene fin. Es un conjunto de subsistemas que realmente, digamos, para que la grúa funcione conjuntamente, en su conjunto de una Mm. manera correcta y segura, pues hay que llevarlo muy bien, son muchísima Sí, sí. responsabilidad. Y que están expuestas a estos fenómenos, a intemperie y a Y todo que está tratado, no, ¿no? El material estudiado, los cálculos, pero es Pues como dices, recuerdo una eso. instalación nuestra que estaba cerca del desierto del Sáhara, donde las tormentas de arena traían arena, se mezclaba en el cable de acero con la grasa y eso Ajá. hacía un elemento abrasivo y se Ah, comía el cable. Entonces, pues los protocolos de otra terminal no los puedes copiar y pegar, pues porque en esa terminal en concreto eran muy específicos y había que hacer un seguimiento, pues si en otro sitio era en un año, ahí era cada 6 meses o cada 3 meses. Y hay que ser muy consciente de lo que tienes entre manos porque pues imagínate la foto esa que he sacado que de un accidente en una grúa cae al suelo, pues estamos hablando de un monstruo y, bueno, sí. pues Yo estuve hace unos 10 años estuve en Nueva York y pasó un ujú, huracán y como una de las grúas, y las grúas totalmente, ¿no? La pluma totalmente caída. claro. A los antes y después, a lo que puede hacer también, ¿no? La fuerza del viento y cómo tenemos que ir adaptando las estructuras al lugar donde están instalados ¿no? Y ser conscientes de esta evolución climática. Jorge, seguíamos hablando porque la verdad es que da para mucho, ha sido muy Claro que sí. interesante. Retomaremos el webinar en otra ocasión,
Perfecto. cuando tengas un hueco en esta agenda que estás viajando por medio mundo, Ujú, encantado. agradecemos muchísimo tu presencia hoy aquí. Os recuerdo a todas las personas asistentes que recibiréis o tenéis acceso, ¿no?, al webinar. Este webinar está siendo grabado y tendréis acceso, os haremos llegar un link para que podáis visualizarlo y tomar nota de todos los aspectos que consideréis de interés. Y a Jorge, pues lo podéis encontrar en las redes, tiene un perfil muy interesante en LinkedIn, donde comparte información de interés en el sector. Y bueno, yo por mi parte y por parte de Zetaima agradeceros vuestra asistencia a este webinar. El último de este mes. Seguimos, acabamos ya casi septiembre, seguimos con fuerza en en octubre. Podéis seguirnos para no perderos nada. Tenéis nuestras redes en LinkedIn, con los diversos países donde estamos, en nuestro podcast Rebeldes de la Prevención, seguirnos en YouTube, Facebook, Instagram y pues nuestras webs corporativas, tema.com, y nuestros sitios web de los diferentes países. Y aquí encontraréis información y ya os avanzo que bueno, seguimos compartiendo conocimiento y trayéndolo de la mano de grandes expertos y expertas de nivel internacional, con muchas sorpresas cada octubre y muchas ganas de seguir haciendo prevención y divulgación. Te dejo despedirte. Las últimas palabras para ti, Jorge. Un gran Y placer. pues Muchísimas grac gracias. gracias a ti, Susana, gracias a Zetaima, a todas las personas que han asistido. Evidentemente se hace muy corto, seguro que tenéis miles de preguntas. Bueno, si puedo ayudar a alguien, encantado. Y nada, y animaros a que os acerquéis a este sector y que seguro que hay grandísimos profesionales de Sí. la prevención que nos pueden aportar algo y nosotros pues encantados de compartirlo y todos bienvenidos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo webinar. Hasta pronto. Chao. Gracias.